Hoy tenemos la lección número 26 de esta serie tan edificante de las parábolas de Jesús. La parábola de esta mañana tiene tanta enseñanza que vamos a darla en dos partes. Hoy tenemos la primera parte, la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo, primera parte. Muchos conocemos esta historia, pero estoy seguro que hoy Dios va a hablarnos en forma especial. Póngase de pie para que leamos San Lucas capítulo 15, los versos del 11 al 24. Quiero saludar a los hermanos que desde casa están escuchando este estudio. En aquellas congregaciones también sé que los hermanos de Mérida ya están conectados también para escucharnos, y en varios lugares. Ponga atención, como si estuviera aquí presente. Clame al Señor. Dios va a hablar a la vida de cada uno de ustedes, ahí en su hogar o en donde nos esté escuchando. Dice Lucas 15, del 11 al 24. También dijo: un hombre tenía 2 hijos. Ustedes, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Y el 24 dice: porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Señor, solo leer tu palabra ya nos sentimos edificados, ya nos sentimos fortalecidos, porque tu palabra nos trae fortaleza. Sin embargo, tú quieres explicarnos ahora con detenimiento lo que acabamos de leer. Que sea tu Espíritu Santo, Padre, el que lleve cada enseñanza a cada corazón de los que estamos aquí y también de los que están en casa escuchando a través de algún medio electrónico esta palabra. Háblanos a todos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Siéntense, hermanos. En la lección anterior hablamos de la moneda perdida y de la oveja perdida.
la razón por la que Jesús contó estas dos parábolas que estudiamos hace 8 días y esta es la misma razón. Lo registra los versículos 1 y 2 de este capítulo. Analicémoslo. Dice, se acercaban a Jesús los publicanos y pecadores. Era gente mala. Menciona a los pecadores. Los publicanos eran judíos traicioneros. Y dice, se acercaban a Jesús para oírle. Y el 2 dice, y los fariseos, los estudiantes de la ley, los escribas, los que copiaban la ley, gente dedicada a Dios, murmuraban diciendo, y mire con forma despótica, este a los pecadores recibe y come con ellos. Esa palabra que Jesús escucha que están murmurando, le dio pie a contar las 3 parábolas. La oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido. Y el tema central de estas 3 parábolas es el amor del Padre por los perdidos. Vamos a ir analizando esta parábola y de una vez vamos a ir aplicando a ver qué enseñanzas sacamos a nuestras vidas. Primero, la gran importancia de esta parábola. Esta parábola, hermanos, nos muestra la necedad por el pecado. Escoger ir al mundo y alejarse de Dios. Es un joven, dice el versículo 12, mire, un joven menor le dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. ¿Cómo? Está pidiendo su herencia. Y el 13 dice que el padre juntó las cosas, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició los bienes que su padre le había dado, viviendo perdidamente. ¡Qué necio! Es una necedad dejar lo bueno y ir a buscar lo malo. Coincidimos con eso, que es una necedad. Sin embargo, lo hacemos. Esta parábola nos muestra la necedad del pecado. Y cada vez que una persona se aleja de lo bueno, termina lamentándose. Jonás, por ejemplo, fue atrapado por un pez mientras huía de Dios. Y hermanos, aunque no lo dice la Biblia así, estoy seguro que Jonás decía, no vale la pena alejarse de Dios. Y óigame lo que le voy a decir. La mayoría de los cristianos tienen una historia que contar, que en algún momento de su vida han abandonado a Dios, se han alejado a Dios, y cuando han regresado, la expresión que han dicho es la misma: no valió la pena alejarme de Dios. Eso es lo que nos enseña esta parábola. Alejarse de lo bueno nunca valdrá la pena. Pero también, hermanos, esta parábola es importante porque nos muestra que la restauración, que volver, que regresar a la vida es motivo de fiesta, es motivo de gozo. Por eso déjeme darle un consejo. Mire, vuelvo a repetir esto porque quiero que quede claro. La mayoría de los cristianos en algún momento de su vida han dado marcha atrás
y han sufrido las consecuencias y han regresado diciendo: no valió la pena. El error es que muchos creyentes, cuando ven que una persona que se había alejado viene al camino de Dios, a ver, los voy a hacer pensar un poquito. ¿Qué le dice usted si un hermano dejó de venir 2 años, 3 años y lo ve usted ahí en los atrios? ¿Cómo le dice? Los dejo que piense un poquito, porque quiero que estamos estudiando, es un estudio, es una enseñanza. Muchos cometen el error: ¡qué milagro! Bueno, chiapaneco diría: ¿y de ahí vos dónde te habías metido? Alguien que se alejó y trató de vencer y venció regresar, que se pasó un rato ahí en la esquina: ¿será que entro o no entro? Es que me da pena porque me alejé. Y al fin alguien lo anima a venir, y cuando entra se encuentra que los cristianos diciendo, algunos hasta con manos de jarro: vaya, hasta que regresas. No haga eso, por favor. No haga eso, mi hermano. Póngase en el papel de alguien que ya le fue mal y que luchó por regresar aquí, y cuando viene trae en mente: ¿cómo me van a recibir? En lugar de decirle: ¿dónde te has metido? ¿O dónde has estado? ¿Por qué no le dice: es maravilloso verte otra vez? Dígame, pues, hermano. No sabes qué gusto me da volver a verte. Pásale, bienvenido. Tenga la seguridad que alguien que hace eso, alguien que estaba luchando por venir y regresa al camino y le reciben con un abrazo. No me diga: y la pandemia, tienen cubrebocas los dos, no se preocupe. Le da un abrazo y le dice: bienvenido a casa otra vez. Ese que se fue y regresó, tenga la seguridad que ya no se va a volver a ir. Pero si le decimos: si no ves el fuego no te acercas, si no ves la pandemia no vienes al culto, se va a dar la vuelta y se va a ir y va a decir: aquí no soy bienvenido. Por eso es importante analizar esta parábola y ver qué enseñanzas nos va dejando. Veamos, número 2, el origen de la necedad. ¿Dónde empezó la insensatez? La insensatez o la necedad se remonta al versículo 12, cuando este muchacho dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Bueno, de acuerdo a la ley, les correspondía a los hijos la herencia de sus padres. Dios se había dicho, por ejemplo, en Deuteronomio 21, 16 y 17, dice: el día que hiciere heredar a sus hijos lo que tuviere, no podrá dar el derecho del primogénito al hijo de la amada con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. Mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que corresponde a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo el derecho de la primogenitura. Dios dijo que los padres debían de dar una herencia a sus hijos, pero esa herencia es cuando ya los padres se van. Cuando van a morir, obviamente no se van a llevar nada. Entonces, ¿para quién es todo lo que trabajaron? Para sus hijos. Y el hijo, al decir: Padre, dame la parte que me corresponde, ya quiero que me des mi herencia, indirectamente le está diciendo: muérete. Te quiero muerto, Padre. Quiero que estés muerto para que goce lo que me corresponde. En cierta forma estaba deseando que su padre estuviera muerto.
No se nos dice qué sintió, pero los padres que me escuchan, póngase tantito en el lugar de este padre de la parábola, que viene el hijo y dame lo que a mí me corresponde. Hay tristeza. Mi hijo desea que yo ya esté muerto. No nos dice la Biblia qué sintió este padre, pero toma una decisión de darle a sus hijos lo que está pidiendo este. ¿Sabe que nosotros a veces hacemos oraciones al Padre que la verdad no las merecemos todavía? Y Dios es capaz de darnos, como dice en el Salmo 106:15, Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. El pueblo decía, queremos carne, queremos carne, queremos carne, ya no queremos lo que Dios nos da. Y dijo Dios, está bien, les voy a dar hasta que les salga por las narices. El pueblo estaba cansado del maná del cielo y empezaron a comerse, vinieron unas codornices y se las comieron casi crudas y vomitaron y les salía por las narices. Dice, les dio lo que pidieron, pero había mortandad con eso también. Por eso, hermanos, obviamente tenemos que presentar nuestras peticiones a Dios. Dice la Biblia, sean conocidas vuestras peticiones, pero eso sí, si yo le voy a pedir algo a Dios, debo agregar estas palabras que dijo Jesús allí en Mateo 26:39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Pídale a Dios si algo necesita, pero no como el hijo pródigo, dame lo que me corresponde. Dámelo, Señor. Y como decía una hermana que estaba orando por un enfermo, y no quiero un no por respuesta, a mí me cumples. Por favor, no es correcto. Pídele a Dios, pero dile, pero no sea lo que yo quiero. Si lo que te estoy pidiendo me va a causar problemas, me va a hacer llorar, entonces no me lo des, Señor. Cierra las puertas que me van a traer problemas, porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ellas. Este joven entonces dijo, quiero lo que me corresponde, como deseando que su padre estuviera muerto. El padre, pues no sé qué sintió y llamó al grande y al chico, porque dice, les repartió los bienes. Esto es tuyo, esto es tuyo, esta parte es tuya, esta parte es tuya, les empezó a entregar. Y el hijo menor, pues juntó todo lo que le había dado su padre y se fue de la casa. A veces hay padres que meten en problemas a sus hijos diciendo, y cuando yo me muera, este carro se le va a quedar el hijo, y esta casa, por favor, no se los diga ahorita. No se los diga ahorita, es echarlos a pelear. Es echarlos a pelear. Al rato va usted a cambiar de opinión. ¿Qué ha pasado? Vea las noticias. Hijos que empiezan a vender las propiedades y hasta corren a sus padres, los llevan a un asilo. Es que mi papá me dijo que esto era mío y yo de una vez me quedo con él. No lo haga. No eche a pelear a sus hijos. El gobierno, previendo eso, ha dicho que septiembre, bueno, ya pasó septiembre, pero el mes del testamento, donde los notarios cobran barato, haga su testamento, hermano. Y si no va ante un notario, haga un papel, llame a 2 testigos que firmen y guárdelo ahí para que cuando usted falte, tampoco deje en pleito a sus hijos. Aquí hay un papelito donde papá o mamá dispusieron que esto se iba a repartir de esta manera. Número 3, el hijo pues junta las cosas
y empieza para él un fracaso trágico. El hijo junta las cosas, se va de la casa y empieza a gastar. Obviamente cuando lo vieron, gente que tenía dinero, amigos, se hizo de muchos amigos porque tenía dinero. Pero el dinero se le fue acabando y acabando. Dice Santiago capítulo 4, verso 3, que a veces nosotros pedimos y no recibimos porque pedimos mal para gastarlo en nuestros deleites. ¿Para qué pidió su herencia? Para gastarla perdidamente. ¿Para qué quieres que Dios te bendiga? Para gastarlo perdidamente. Decía un hombre que vendió una propiedad, le dieron $1,000,000, no esperaba que le pagaran tanto. Y cuando tiene el dinero en la mano dice, mira, y todavía le dijo a Dios, gracias Dios por esta paga, me alcanza para otra mujer. No lo dijo así, él dijo, me alcanza para otra vieja. Imagínense, para eso quería la bendición de Dios. Y toda esta, gracias Dios porque me dieron mucho por esta casa, me alcanza para tener otra mujer. Pides y no recibes porque pides para gastarte en tus deleites, dice Santiago. Claro, Jesús dijo en Mateo 6:8, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tienes necesidad. ¿De qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis? Acabo de contarles la historia del doctor Juan, hermano, que tiene una empresa con 32,000 empleados. Cerró y gastó su dinero en llevar a pastores de muchos países para explicarnos lo que Dios había puesto en su corazón. Sus empleados los convocó a una vida de oración por 60 días. Tu Padre sabe lo que tú necesitas antes que se lo pidas. El problema es que a veces pedimos más de lo que necesitamos. No podemos vivir en 2 casas, hermanos. No podemos manejar 2 carros al mismo tiempo. Hay problema cuando pedimos más de lo que necesitamos. Este joven vivía en su casa, tenía comida, tenía techo, tenía el amor de un padre, tenía un hermano con quien convivir. Pero él junta las cosas y se va, y dice la Biblia que se fue lejos viviendo perdidamente. Su hermano supo a dónde andaba, y en el versículo 30 leemos lo que le dijo a su padre. Pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras. O sea, el hermano mayor sabía los pasos en los que andaba su hermano, gastándose el dinero que su padre le dio con rameras, gastando la bendición de Dios en forma inapropiada. Comencé diciendo que a lo largo de esta parábola, mientras la platico, íbamos a ir haciendo análisis. Y ahora mismo le hago una pregunta. ¿Está gastando lo que Dios le ha dado viviendo perdidamente? Le acabo de mencionar que un varón, Dios lo bendijo y dijo él, en lugar de decir, voy a dar para la obra de Dios, voy a apoyar a un techo, voy a llevar dinero a las viudas, a los huérfanos, a los pobres, dijo, me alcanza para otra mujer. ¿En qué gasta usted lo que Dios le ha bendecido de más? Ahora le alcanza para la droga, ahora le alcanza para un amante, le alcanza para los vicios. Deje de gastar lo que Dios le ha dado en cosas que solo llevan a perdición. Porque eso sí,
Dice la Biblia ahí en San Juan 3:27, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Dios te bendijo con un aumento en tu salario. ¿Para qué? Para que vayas con prostitutas como este muchacho. Para que te compres algo que te va a perturbar la mente. Para que lo gastes viviendo perdidamente. Si usted está involucrado en algún tipo de vida que no honra a Dios, déjelo ahora mismo. Abandone ese tipo de vida. Recuerde que un día daremos cuentas a Dios. ¿Qué ha hecho con lo que Dios le ha dado? Tenía un terreno, lo estaba queriendo vender usted, y de repente viene un cliente y se lo paga más de lo que usted pensaba. Iba a vender algún producto. Si me gano 50 pesos con esto, ya estará bien. Y resulta que no gana 50, gana 100. ¿Para qué permitió Dios que usted ganara más? ¿Para qué le dio más? Porque Dios lo da. Para vivir perdidamente, para pensar, tiene su televisión de 32 pulgadas y le dieron un aumento, ahora me voy a comprar una de 70 pulgadas. ¿Tiene ojos más grandes? Son los mismos ojos. ¿Por qué no compra mejor un refrigerador que no tiene? O repone la estufa que ya no prende más que a golpes. Dale 3 golpecitos y va a prender, mira. ¿Por qué no ocupa lo que Dios le bendice en algo que le bendiga a su familia? Y no andar tomando y no andar gastándolo en cosas que no van a edificar. Pero las cosas para este joven empeoraron. No solo se fue lejos y gastó lo que tenía, dice el versículo 14, y cuando todo, subrayo la palabra, todo lo hubo mal gastado, le tocó a Dios poner su parte. Vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Qué bueno es Dios, hermanos, que en alguna manera permite cosas para sacudirnos. Qué bueno es Dios que permite que ocurran cosas en nosotros para despertarnos. En este caso, Dios mandó una hambre en aquella provincia. Vino una gran hambre en aquella provincia. Ya el joven había malgastado todo lo que había traído. Dios permite esa hambre para que él reconociera su situación. Y a veces Dios permite que ocurran cosas para que seamos sacudidos. Estaba seguro en su trabajo y de repente dice el patrón, ¿sabe qué? Por causa de la pandemia vamos a recortar personal y usted está en la lista. ¿Cómo? Si usted decía que estaba contento con mi trabajo y lo estoy, pero ya no tengo para pagarle. Ahí viene un sacudión. Todo está bien, el hijo se enferma. De repente, ¿qué está pasando? Un sacudión, como diciendo Dios, estás despierta. Estás gastando perdidamente lo que yo te he bendecido. Y este hombre, dice el versículo 14 que acabamos de leer, comenzó a faltarle. Comenzó a faltarle. Y dejo esta frase en su mente en esta mañana. ¿No es acaso, mi amigo que me escuchas a través de esta pantalla y aquí presente, no es acaso lo que te está pasando? Comenzó a faltarte el cariño de tus hijos, el cariño de tu esposa, de la familia. Comenzó a faltarte la paz. Comenzó a faltarte
tranquilidad en tu alma. Empezó a buscar trabajo. Pero si había hambre en la ciudad, ¿quién le podía dar trabajo? Se acercó a un hombre que criaba cerdos. No es malo criar cerdos. Sin embargo, para los judíos, sí era, no malo, pero era una humillación. Porque Dios les había dicho ahí en Levítico 11:7 que los cerdos, dice el texto, también el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumía, lo tendréis por inmundo. Dios había dicho que el cerdo era un animal inmundo, que ellos no debían de comerlo. Entonces, si no debían de comerlo por ser animal inmundo, criarlo, mantenerlo, lavar los puercos, era una humillación terrible. Y Jesús cuenta esta parábola que este joven, cuando se queda sin dinero, cuando le faltan los amigos, cuando le falta todo lo que él había llevado, entonces se va a trabajar con un señor criando puercos. Era tanta su necesidad que deseaba las algarrobas, que era una vaina que le daban a los puercos. Pero como aquí estamos en Chiapas, yo tengo que usar un lenguaje chiapaneco. Quería el achigual, así decimos aquí, el achigual que comían. Imagínense ver eso y se le hacía agua a la boca. Animales inmundos, ustedes siquiera tienen que comer, pero yo aquí no tengo nada, decía. Se sintió inútil, nadie le iba a ayudar. Y nuevamente, usted que me escucha, que se siente que está tocando fondo, que nadie le tiende la mano, que le está faltando el dinero, la tranquilidad, la paz, el amor de la familia, que reconoce que le fue mal, que no debía de haber hecho lo que hizo. La situación que Dios está permitiendo es para llamarle la atención, para sacudirle, para despertarle. Hay una cosa más, número 4, lo que hizo este joven. Pasó hambre, pasó humillación, pero ahora del hambre y la humillación pasa a la reflexión y a la nostalgia. Dice el versículo 17, y volviendo en sí. Si no se queda sin nada, si no hay hambre en la ciudad y si no se queda alimentando cerdos, no vuelve en sí. Pero todo eso en conjunto le sacudió y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Déjame el texto un momentito porque quiero que ustedes vean esta palabra, hermanos. Dice, primero que volvió en sí, pero ahí hay una palabra, la que sigue, que me puso a pensar. ¿Cuántos jornaleros? ¿Qué era un jornalero? Por lo que veo aquí, su padre no contrataba ingenieros, agrónomos, no contrataba veterinarios para que cuidaran sus animales. Es más, no habla ni de siervos. No dice cuántos ingenieros, no dice cuántos siervos en la casa de mi padre. Dice, ¿cuántos qué? Jornaleros. ¿Qué era un jornalero? Una persona que trabajaba por día. Recibía su jornal diario. Un jornalero, una persona que trabajaba por día.
Entonces, cuando este joven dice, los que trabajan por día en la casa de mi padre, ¿tienen qué? Abundancia. Ya no podemos decir los siervos, mucho más. Y los que tenían estudios especializados, pues ya imaginamos cuánto podían ganar. Pero si el que trabajaba por día en la casa de su padre le iba requete bien, que tenía abundancia de pan, con razón él podía reflexionar y decir, en casa de mi padre sobra la comida. En casa de mi padre los empleados por día les va muy bien. Y la frase final, yo aquí perezco de hambre. ¿Cuántos hijos se han ido de la casa y ahora les ha tocado darse cuenta de que en realidad lo que tenían en casa era invaluable? Ya lo dice un refrán popular, nadie sabe lo que tiene hasta que no lo tiene. ¿Cuántos esposos por deslumbrarse por un amante han salido de casa abandonando a esposa e hijos, y cuando se han quedado solos han dicho, no valió la pena? No valió la pena. ¿Cuántas esposas? Recuerdo un caso que ocurrió en Casa Hogar. Llega la policía y le entrega a mi hermana 5 hijos, 5 niños. En el mercado estaba una señora con un letrero y los 5 niños. Y el letrero decía, los 5 por 500 pesos. ¿Cómo es posible una mujer vendiendo sus 5 hijos por 500 pesos? Obviamente alguien denunció, la policía agarró a la señora, tomó los 5 niños y se los llevó a mi hermana. ¿Por qué, señora, está usted vendiendo sus hijos? Y dijo, es que mi amante dice que se va conmigo, pero sin hijos. Así es que para deshacerme de ellos los estoy vendiendo porque quiero a mi amante. ¿Cuántos hay que han abandonado el hogar, dejándolo, y después se han dado cuenta que no valió la pena? Nadie sabe lo que tiene hasta que ya no lo tiene. Este joven ya no tenía comida, ya no tenía techo. Y entonces dijo, en casa de mi padre hasta la persona que está por día tiene abundancia y yo aquí ya no tengo nada. Si alguien que me escuche está viviendo así, permítame decirle una palabra: vuelva a su Padre Dios. Den gloria a Dios, hermano. Vuelva a su Padre Dios. Todavía hay momento para regresar. El hijo reflexionó, dice en los versículos 18 y 19, estando en esa condición, lleno de nostalgia, pensando, en casa de mi padre, en casa de mi padre, dijo, ya sé, me voy a levantar, me levantaré e iré a mi padre. Y estudió su discurso. Le voy a decir, Padre. No creo que le hizo así. Yo creo que estaba llorando. Le diré a mi padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y pensando en los jornaleros, dice, y le voy a decir también, hazme como a uno de tus jornaleros. Dame chamba por día, Padre. Déjame regresar a casa ya no como hijo,
sino como un empleado que gana por día. Pero hizo algo más, hermanos, porque hay muchas personas que dicen: hice mal en salir, voy a cambiar, voy a regresar, voy a regresar. Jóvenes que dicen: voy a regresar. Esposas que dicen: voy a regresar. Esposos que dicen: voy a regresar, pero siguen ahí alimentando puercos. Dice el versículo 20: y levantándose, él lo pensó y lo hizo, y levantándose vino a su padre. Nada más que, a ver, por favor, a veces descuidamos en la Biblia parte del texto sin darnos cuenta de la gran enseñanza que tiene. Fíjense en el primer renglón. Y levantándose vino a su padre. Otra vez: y levantándose vino a su padre. ¿Sabe lo que esto significa? El hijo no estaba en el rancho de atrás de la casa. ¿Se acuerdan lo que dice el versículo 13? Lo leamos otra vez. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Quiere decir que cuando el joven se encuentra alimentando cerdos, está lejos, yo lo diría de otra manera, lejísimos de su casa, en una provincia apartada. Y cuando él decide regresar, fue un viaje de varios días, un viaje descalzo donde sus pies seguían maltratándose. Un viaje difícil donde a lo mejor iba comiendo hierbas en el camino, pero él iba decidido. La distancia no mermó su decisión. El viaje de regreso fue difícil, pero él perseveró. Y no te digo que el viaje de regreso a la comunión de tu hogar, el viaje de regreso a la paz, va a ser un lecho de rosas. Va a ser difícil, pero si has tomado esta sabia decisión de volver a casa, Dios te va a ayudar. Dios te va a dar la fuerza. Dios te va a dar la perseverancia. No sé cuántos días le llevó el regreso. Noches durmiendo a la intemperie. Amanecía y él seguía ya con llagas en sus pies, adolorido. Yo voy a casa, voy a ver a mi padre, yo ya no quiero más. Y él va camino y pasaba un día y otro. Al fin, a lo lejos, ve el rancho, la casa donde vive su padre. ¿Qué había pasado con ese padre? Número 5. Una restauración total. El padre nunca perdió el interés por su hijo perdido. Y cuando lo vio, yo imagino a aquel anciano parado en la puerta de su casa, ve a alguien que viene arrastrando los pies. No es el hijo que se fue. El hijo se fue con dinero en mano, se fue con buena ropa, con buen calzado, se fue elegante. Ahora es un pordiosero que viene caminando, pero el corazón del padre le dice: es tu hijo. Y dice el versículo 20, todos, léalo conmigo. Si no ha leído los otros, por lo menos este sí quiero que lo lea. Y levantándose, a ver, les escucho a ustedes, fuerte, léalo usted. Bueno, se oyó como aguacero, pero se oyó. Lo voy a leer otra vez.
Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, el padre hizo 5 cosas. 5 cosas que hizo el padre. Número 1, no, regrésale. Lo vio su padre. Número 2, ¿qué? Fue movido a misericordia, participe. Número 3, corrió. Número 4, se echó sobre su cuello. Y número 5, le besó. Vamos brevemente a darle una pasadita a cada uno. Ahora sí, lo vio. El padre, a pesar de ya tener sus años, vio a su hijo. Con razón, hermanos, el rey David le clamaba a Dios, según el Salmo 25:16, mírame, mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Y en el Salmo 69, también versículo 16, decía, respóndeme Jehová, porque benigna es tu misericordia, mírame conforme a la multitud de tus piedades. El padre miró a su hijo. Número 2, fue movido a misericordia. ¿Qué quiere decir esto? Sus entrañas se estremecieron. Sus entrañas en su interior sintió, este muchacho necesita de ayuda. Al principio del estudio les dije que cuando veamos a algún hermano que regresa, por favor, no le digamos, y de ahí que te picó que ahora ya regresas. Al contrario, dale un abrazo, sienta misericordia hacia aquel que está regresando a Dios, hacia aquel que no ha visto. Usted no sabe los problemas que ha vivido, y el hecho de que esté viniendo a buscar a Dios, aún en casa, de repente puede haber alguien. Me dijo una persona el día de ayer, oiga usted, pastor, ¿y ya tienen abierto su templo? Sí, le dije, lo estamos esperando. Y me dice, se va a caer su templo. ¿Por qué? Le digo, porque va a llegar el diablo. Si lo estamos esperando para sacárselo, le dije. La verdad es que, ¿qué ganamos con lastimar a una persona? El padre, número 2, fue movido a misericordia. Número 3, corrió. Le voy a decir una cosa. En aquella parte del mundo no se consideraba digno de un anciano correr. Normalmente los ancianos, personas reverentes que caminaban con paso firme, se veía, por decirlo de una manera, ridículo a un anciano ir corriendo. Se entiende que ya son gente de experiencia, que gente que ya ha madurado y ya no toma las cosas arrebatadamente. Pero este anciano no. A él no le importó lo que la gente pensara. Él salió corriendo. Número 4, lo abrazó. Y la pandemia ahora, ¿sabe qué? Hay gente que merece un abrazo por encima de todo. Hay gente que merece, hermanos, yo recuerdo algunos casos de hermanos que pues tuve que abrazarlos con un abrazo pastoral y al otro día fallecieron. Por la misericordia de Dios, Él nos guardó. Pero un abrazo muchas veces es lo que la gente necesita. Usted puede leer, si a veces entra en Face, personas que dicen, necesito el abrazo del día. ¿Alguien puede darme un abrazo? Allá estando en Brasil, en Brasilia, unos jóvenes cristianos tenían un letrero que decía,
abrazos gratis. Yo vi ese letrero y me quedé con los hermanos con los que estaba. Le digo, nos quedemos un ratito a ver si hay gente. Más de la que usted se imagina se acercaban. Deme un abrazo. Y aquellos jóvenes lo abrazaban. Lo abrazaban. Por supuesto, cuando eran mujeres, eran señoritas que abrazaban a las mujeres. Y en el abrazo era una palabra: Dios te ama, no estás sola, échale ganas. El padre vio a su hijo. Número 2, fue movido a misericordia. Número 3, corrió. Número 4, lo abrazó. Y número 5, lo besó. Pero venía sucio, venía maloliente, apestoso, mugroso, lleno de polvo. A más de que cuidaba puercos los días de viaje que había tenido, cuando llega, no le importó al padre, le dio un beso. El beso era el saludo más cariñoso. Algunos se saludaban levantando la mano. Otra manera de saludar era poner la mano en el corazón, en la boca y en la frente. Usted lo puede ver ahora todavía en las noticias, gente que en el oriente que saluda así. La mano en el corazón, en la boca y en la frente. Una manera de decir: mi corazón, mi voz y mi mente están a tu disposición. Pero el beso era algo más. El beso era la mayor expresión de cariño. Y cuando el padre hace las 5 cosas, el hijo comienza su discurso. Número 6, empieza el discurso. Un discurso que fue interrumpido por el padre. Ya se imagina, al momento que el padre lo está abrazando, el padre está llorando. Lágrimas escurren por su rostro. Y el hijo comienza su discurso practicado. Versículo 21. El hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llames tu hijo. Y creo que en ese momento el padre suelta una mano del abrazo y la pone en la boca de su hijo. Calla, no digas más. El discurso llevaba algo más. Tenía que decir la frase del verso 19. Ya no soy digno de ser hermano de tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Pero el padre no lo dejó hablar. Dios sabe en qué momento tapa nuestra boca para que no digamos algo que no desea escuchar ya de nosotros. Basta con el hecho de volver a Él. Basta con el hecho que tomes la decisión: yo regreso a Dios de donde nunca debí de haber salido. Y por último, hermanos, viene una celebración a lo grande. No olvidemos que esta parábola fue dicha porque unos fariseos dijeron: este come con pecadores. Y lo que Jesús quiso dar a entender es que cuando un pecador vuelve a Dios, merece fiesta. Dicen los versículos 22 al 24. El padre dijo a sus siervos: saquen el mejor vestido, vístanle, pongan un anillo. El anillo era símbolo de autoridad en su mano. Calcen sus pies, traigan el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Y dio la razón: porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y deseado. Y comenzaron a regocijarse. En el caso de la moneda perdida, dice el verso 7, habrá más gozo en el cielo. En el caso de la oveja perdida, en el caso de la moneda perdida, dice el verso 10, hay gozo delante de los ángeles de Dios. Pero en el caso del hijo perdido, dice, comenzaron a regocijarse, hicieron una fiesta.
quiere dar a entender Jesús que el Padre no solo recibe a los pecadores, se goza con ellos. Déjeme concluir este estudio. En el verso 24 hay un contraste interesante. El padre dijo: mi hijo estaba muerto y volvió a la vida. Mi hijo estaba perdido y fue encontrado. Ayer escuchaba un canto que entonaba el hermano Silverio: fui encontrado por mi Cristo en el dolor. Fue la desgracia, la miseria, la tristeza, la que tenían agobiado a mi vivir. Efesios 2:1 dice que Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Colosenses 2:13 dice: estábamos muertos en nuestros pecados y Él nos dio vida. Porque en Juan 14:6 Él dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Él es la vida. ¿Te sientes muerto? ¿Sientes que tu vida no tiene sentido? ¿Estás lleno de nostalgia porque tu esposo te dejó, tu esposa te dejó, tus padres te abandonaron? Mira, vuelve. ¿Te sientes perdido? Oye este texto. Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre, Jesús, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Termino con esto. ¿En qué parte de la parábola se encuentra usted? ¿En qué parte de esta parábola se encuentra? ¿En el principio? ¿Satanás le ha metido en la cabeza que se vaya de la casa? ¿Satanás le ha metido en la cabeza que abandone su hogar? ¿Que le va a ir mejor por otro lado? No le va a ir mejor. Dígale a Dios: saca este pensamiento tonto y equivocado, saca este pensamiento que no debo tener. Porque el pecado, una vez que se mete en el corazón, si usted no lo saca, lo va a llevar a cometer la torpeza más grande de su vida. ¿Está en esta parte de la parábola tomando la decisión de salir huyendo? ¿O ya lo hizo? Si ya lo hizo y ahora está gozando, déjeme decirle que pronto sufrirá. No, yo no lo deseo. Pero Isaías capítulo 3 versículo 11 dice: ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Le va a ir mal. Si ahorita dice: no, en casa no tenía lo que ahora tengo, en casa no tenía lo que ahora gozo, no tengo nadie en que me esté llamando la atención, no tengo nadie en que me esté reprochando, yo se lo digo de parte de Dios: le va a ir mal. Le va a ir mal. Otra vez el texto: ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. O tal vez ya esté en la parte final de la parábola, sufriendo. Entonces Dios le dice este penúltimo versículo, Ezequiel 33:11: diles: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis? Aquí dice: oh casa de Israel, pero póngale su nombre. Vuélvete. Él te espera con los brazos abiertos. Si te sientes triste, si te sientes solo,
ven a Jesús. Mateo 11:28, último versículo. Vengan a mí los que están trabajados y cargados, yo les haré descansar. Pónganse de pie, hermanos, por favor. ¿En qué parte de esta parábola está usted? Si Satanás le ha metido en la cabeza que junte sus cosas y se vaya, no es por ahí. Si está gozando, pronto va a sufrir. Y si ya está sufriendo, usted tiene una oportunidad en este día. Vamos a cantar el himno Pecador, ven al dulce Jesús. Dice en una parte: si cual hijo que necio pecó, vas buscando a sus pies compasión, tierno Padre en Jesús hallarás y tendrás en sus brazos perdón. Mientras cantamos primera y segunda estrofa, si siente usted en su corazón venir al altar, no espere más, venga a hablar con Dios. Está muy alto el tono. Pecador, ven al dulce Jesús, y feliz para siempre serás. Venga al altar. Si en verdad le quisieras tener, al divino Señor hallarás. Vuelve, vuelve, vuelve. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Si enfermo te sientes, vengan los enfermos también al altar. Hay lugar para que oremos por ustedes. Él será tu doctor celestial y hallarás en su sangre también medicina que cure tu mal. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Doble sus rodillas, hermano. Oremos al Señor. Señor, la enseñanza central de esta parábola es decirnos que tú nos amas y que no importa si tomamos decisiones equivocadas, al volver a ti, tú puedes perdonarnos. El problema es que algunos ya no pueden regresar. Estando lejos, perecen sin ninguna esperanza. Pero hoy has brindado la mano
Has extendido tu mano diciendo regresa. Y si algunos han pensado irse, has extendido tu mano, no lo hagas. Y si algunos que se fueron están gozando, tú les has dicho, te va a ir mal, lejos de mis brazos, dices tú. Te agradezco, Padre, por aquellos que han tomado la más sabia decisión de volver a ti. Gracias, Señor, por aquellos que están buscando el perdón de sus pecados. Pero también, Señor, rogamos por aquellos que están atravesando por algún problema. Sí, Señor, aquellos que tienen alguna enfermedad o alguna necesidad, te rogamos, Padre, ayúdanos.